Dios se nos muestra, porque es necesario que se nos muestre, porque el pecado afectó de forma bastante, pero bastante profunda en el hombre, y en elementos quitó, se perdió esa imagen y semejanza, y en otros aspectos o facetas se distorsionó de una forma severa. Es necesario que Dios se dé a conocer, se manifieste a nosotros, y lo hace a través de sus obras, de sus nombres, de sus atributos, descripciones de su carácter, que son complementarios por sus nombres que van describiendo y complementando estos atributos, ¿no? Y estas descripciones. Vimos que en una forma Dios es incognoscible, pero en el sentido de que no llegaremos nunca a conocer de forma plena a Dios, porque es Dios. Ni la eternidad futura alcanzará para que podamos entenderlo, comprenderlo, conocerlo de forma plena y perfecta como nosotros somos conocidos. En el aspecto de que Él es Dios, nosotros somos criaturas. Él es eterno, nosotros somos finitos. Él es atemporal, nosotros somos temporales, ¿no? Pero eso no implica que no tengamos un conocimiento real y veraz. Y ese conocimiento real y veraz nos da las escrituras. Dios es su autor y en ellas Dios se manifiesta, se muestra cómo es. Ya vimos que Dios es uno, un solo Dios, pero que subsiste en tres personas eternas, ¿no? La Trinidad. ¿Quién es Dios? La Trinidad. Afirmaciones de la doctrina. Sigamos, porque vamos a hoy terminar con este tema de lo que es la esencia natural de Dios o la naturaleza de Dios, ¿ya? Hay solo un Dios, de nuevo. Creemos en un solo Dios. Dios en tres personas. No es una contradicción, es una paradoja, una aparente contradicción. No estamos hablando de que creemos en un Dios y tres dioses a la vez. Eso sería algo totalmente insano, demente. Creemos en un solo Dios que subsiste en tres personas. Hay un solo Dios y este Dios es tres personas. Cada persona es plenamente Dios. De nuevo, Dios, la esencia o naturaleza divina no está dividida y una parte la tiene el Padre, otra parte el Hijo, otra parte el Espíritu Santo, sino la totalidad de la sustancia divina pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Disfrutan, gozan, ¿ya?, de esa naturaleza. Hay solo un Dios. Dios es un solo ser. Deuteronomio 6:4, ya hemos visto, ¿no?, que es el Shema. Es el pasaje fundamental en el cual se edifica todo lo que es el judaísmo. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, de nuevo, uno es. La unicidad, no hay división, es un ser simple, es un solo Dios, ¿ya? Romanos 3:30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. De nuevo, Dios es uno. Y como vimos en la hermenéutica, ahí está utilizando una figura de dicción y simplemente tomando este término, circuncisos, refiriéndose a los judíos, y incircuncisos, refiriéndose a los no judíos, a los gentiles o a todo aquel que no es judío, ¿no? Porque todos en esencia podemos ser justificados por fe, ya sea judíos o gentiles, solo en base a Cristo, solo en base a la fe, solo en base a la justificación por la fe. Dios es tres personas que son plenamente Dios, eso lo vimos, ¿no ve? Génesis 1:1, el uso de Elohim, plural, y creó Bara en singular. Ahí tenemos un sujeto, nombre o sustantivo, plural, Elohim, y tenemos un verbo que es Bara, que está en singular, rompiendo las leyes de concordancia de la gramática. El sujeto y el verbo tienen que coincidir en género, en número. Aquí no lo hace. Su sujeto es plural y su verbo es singular. Es una afirmación, es una revelación temprana de lo que es la pluralidad en la Trinidad, en la deidad, perdón. ¿Ya? Génesis 1:26. El uso que se hace del verbo, ¿no? Hagamos. Se sugiere plural, majestad, pero no hay evidencia en el hebreo antiguo. También ángeles está descartado, como os dije anteriormente, ¿no?
plural majestético o de majestad se usó casi 15 siglos después, ¿ya? Así que no nada que ver con este uso, ¿ya? Tampoco Dios está consultando a los ángeles. ¿Qué son los ángeles para que Dios los consulte? El que debe a alguien, ¿a quién consultó? Él es plenamente autónomo y no consulta a nadie, ¿ya? A nadie. Entonces ahí vemos claramente ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Génesis 3:22, como uno de nosotros, ¿ya? El hombre es como uno de nosotros. De nuevo, vemos la pluralidad. Génesis 11:7, bajemos a confundir, cuando Dios confunde el lenguaje en Babel. Y ahí de nuevo están dos verbos plurales, bajemos y confundir. Y no se refiere que está hablando a los ángeles, ¿no? A la compañía de ángeles, no necesita el ángeles para realizar lo que tiene que hacer. Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es la pregunta que lanza el Señor cuando de forma soberana Dios le muestra una visión del trono a Isaías, cuando un gran rey murió y hay incertidumbre no solamente en el pueblo, sino aún en el profeta, ¿no? Y le muestra que no hay problema quién gobierne, Dios sigue gobernando, el Señor sigue gobernando. Y ahí de nuevo está ese plural, ¿quién irá por nosotros? ¿No? De nuevo, es una alusión clara y una revelación a la pluralidad en cuanto a la persona en la deidad. Afirmaciones de la doctrina Dios es tres personas, que son plenamente Dios. Vimos Salmo 110:1, David le llama Señor a dos personas. Jesús lo cita en Mateo 22:41-46. Claramente ahí vemos al Padre y al Hijo, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, o dijo Jehová a mi Señor. Y claramente se refiere al Padre, se refiere al Hijo, y hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Mesías sea Señor de David y a su vez sea su Hijo? En su naturaleza divina es su Señor, es su Dios, es su Creador, pero en su naturaleza humana desciende de David, ¿no? Génesis 16:13, al ángel se le llama Señor, y ahí tienen una investigación a lo que se llama las cristofanías o teofanías, que son las manifestaciones físicas, corpóreas del Señor Jesucristo antes de la encarnación, es decir, en todo el periodo veterotestamentario del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, realizó su obra, su ministerio, y muchas veces usó esta forma, ¿no? Como el ángel del Señor, pero es Jesús, es Dios mismo, ¿no? Y se le da nombres de Dios y se le da esa gloria y esa posición de Dios. Afirmaciones de la doctrina de Dios es tres personas que son plenamente Dios. Juan 1:2, el verbo con Dios y era Dios. Está hablando del Padre y está hablando de la segunda persona de la Trinidad, el verbo encarnado. Todas las escrituras dan testimonio de Él. Las escrituras también hablan de Él. Y es ese verbo que se hizo carne, se encarnó, cumpliendo todas las profecías mesiánicas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, claramente dice que el verbo, la segunda persona de la Trinidad, primera, segunda, tiene todas las características, todas las cualidades, todos los atributos de Dios, porque es Dios. Juan 14:16, Él os dará otro, alos, consolador. ¿Qué significa ese término? Paracletos, ¿no? De la misma naturaleza, de la misma clase, ya, de la misma esencia, de la misma sustancia, estableciendo que al igual que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador que será enviado en Pentecostés, cumpliendo la promesa de Jesús antes de su muerte, resurrección y exaltación o glorificación. Él, igual, el Espíritu Santo, es plenamente Dios. Afirmaciones de la doctrina. Dios es tres personas que son plenamente Dios. Vamos a ver igual esto de nuevo, Mateo 28:19, bautizándolos, y ahí lo que se denomina la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se ve claramente en uno de los pasajes esa presencia, ¿no?, de la Trinidad en persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo nombre, pero tres personas. Una sola sustancia, una sola esencia, pero tres personas. La Trinidad, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de la Trinidad?
porque aún dentro del cristianismo, porque no simplemente vamos a decir los testigos de Jehová o el judaísmo niega la Trinidad. También hay muchos movimientos dentro de, sobre todo los movimientos pentecostales y neopentecostales, que son unitarios. Y simplemente por esa falta de entendimiento, al no comprender de forma plena la unicidad de Dios, un solo Dios, y enfatizar este aspecto, niegan la Trinidad y están cayendo en una herejía radical y fundamental, y están manifestando que realmente no son de nosotros, ¿no? Porque esta es doctrina fundamental, no es cualquier cosa. La expiación está en juego. ¿Puede una criatura soportar toda la ira de Dios por el pecado? Hay un elemento bien importante, ¿no? Si no hay Trinidad y solamente está Dios, el Padre, Jehová, lo que ustedes quieran, Elohim, y el Hijo no es Dios, como dicen los testigos, entonces nuestra expiación, nuestra salvación, pues está sustentada en nada, porque una de las condiciones para que realmente se pueda expiar, o sea, se pueda quitar y se pueda redimir, se pueda pagar de forma satisfactoria las demandas de Dios por el pecado del hombre, es que el mismo Dios se vistiese de humanidad. Y de esta forma, pudiese realmente cumplir las demandas de Dios. Si es que Jesús no fuera Dios, si fuera simplemente un hombre, tranquilamente cada uno de nosotros podría satisfacer y soportar la ira de Dios y expiar y pagar la deuda por nuestro pecado, ¿no? De forma individual. No, ningún hombre puede hacerlo. Elías, David, Daniel, José, Pablo, ¿quién ustedes que ningún hombre, solo Dios hecho hombre, solo la segunda persona de la Trinidad encarnada, Jesucristo. Viniendo el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para poder redimirnos, para poder expiar de forma perfecta y plena nuestro pecado. La adoración del Hijo sería idolatría. El Señor Jesucristo muchas veces enfatizó su igualdad al Padre y su sustancia, esencia divina. Y igual, no rehusó la adoración. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿eso qué implicaría? Idolatría. Y que realmente los judíos tienen razón. Tú como siendo hombre te haces Dios. No, Jesús no era un simple hombre. Era Dios hecho hombre o vestido de humanidad sin pecado para cumplir el plan de salvación. Si Cristo es criatura y nos salva, entonces la salvación es humana y no divina. De nuevo, si Cristo solamente es hombre y nos da salvación, entonces la salvación es humana y no divina. Y de nuevo, si un simple hombre como Cristo, sin ser Dios, si es que no es Dios, nos salvó, tranquilamente cada uno de nosotros podríamos salvarnos. Es imposible. Ningún hombre, aún muriendo eternamente, colgado en una cruz, satisfacería mínimamente las demandas de Dios por el pecado del hombre. De ahí vamos a lo que es Ruth, ahí vamos a lo que es el levirato en la ley social, ¿no? Del Pentateuco. Jesús es nuestro pariente cercano, o nuestro pariente redentor, es lo que habla Ruth. Para ser pariente cercano o redentor, uno tiene que ser pariente. Es por eso que el Señor Jesucristo asumió naturaleza humana, se hizo hombre, pero sin pecado, para ser un pariente cercano, de la misma naturaleza humana. Para ser pariente cercano, tenía que poder hacerlo. En el contexto literal, en el contexto histórico, eso implicaba que un pariente redentor tenía que tener dinero, no ser, como dicen vulgarmente, un muerto de hambre, uno que no tiene dinero, o sea, tenía que tener el sustento y la solidez monetaria para revertir y pagar todas las deudas de la viuda y para devolver esas posesiones y pagar esas deudas y devolver las posesiones a la viuda y a los hijos de la viuda. ¿Se dan cuenta? Que había muerto su marido sin tener hijos y que el pariente redentor le daba esa prole. ¿Ya? Ahora, en el caso de Jesús, como Dios tiene todo el poder, autoridad para poder pagar
nuestra deuda. ¿Y cuál es la deuda? Por nuestro pecado. ¿A quién? Al Padre. Y lo pagó perfecta y plenamente. ¿Ya? La Trinidad, si tratas de explicarla, perderás la cabeza, pero si tratas de negarla, perderás tu alma. Tertuliano. Y es real, ¿no? Eh, hay doctrinas que sí podemos ilustrar, podemos explicar, pero aún nuestra explicación es finita, es temporal, pero negarla implicaría ser un hereje y realmente no ser del cuerpo de Cristo y estar totalmente perdido y ajeno, ¿no? Acá vemos algunos gráficos. Un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en ese triángulo. De nuevo, el Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios, el Espíritu Santo es plenamente Dios, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Ya? O sea, son tres diferentes personas. Eso va en contra de herejías del segundo siglo, ¿no? Del monarquianismo, que simplemente quería establecer que es un solo Dios, pero eh, manifiesta tres facetas diferentes siendo el mismo, ¿ya? Unas veces tiene un modo de Padre, otro de Hijo, otro de Espíritu Santo. No, es una herejía. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas totalmente diferentes, pero las tres son Dios, ¿ya? Génesis 1:26, hagamos. Algunos textos trinitarios de la Escritura. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a mostrar bíblicamente la doctrina de la Trinidad. De nuevo, el término Trinidad no existe en la Escritura. Trinitas, tres, o triuno, tres en uno, ya no existe. Pero que no exista de forma explícita, objetiva, textual, no implica que la doctrina sea clara. Aunque no haya ese término Trinidad, claramente se ve en la Escritura, ¿ya? Textos bíblicos. Mateo 3, 16, 17. ¿Ya? En Mateo 3, 16, 17 vemos a la Trinidad actuando en el bautismo del Hijo, cuando se sujetó al bautismo de Juan. En ese pasaje el Padre habla acerca del Hijo y el Hijo es bautizado. Dios Espíritu Santo desciende como paloma y unge a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, para que pueda comenzar su ministerio público. ¿Ya? Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de nuevo, en el bautismo del Señor Jesucristo, para iniciar su ministerio, ahí vemos a las tres personas de la Trinidad participando al mismo tiempo como un solo Dios, pero como tres personas diferentes. Como vemos en el cuadrito, el Padre habla y expresa su complacencia y su amor hacia el Hijo. El Hijo, para manifestar su perfecta justicia activa, aún se somete a un bautismo que él no tenía por qué sujetarse, porque el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento y el Señor Jesucristo asumió naturaleza humana. Su naturaleza humana fue engendrado en el vientre de María por Dios bajo el poder del Espíritu Santo, pero sin pecado, a diferencia de nosotros. Él no participa o no le afecta ninguna de los tres aspectos del pecado, ni el pecado imputado de Adán a sus descendientes, ¿ya? Ni el pecado heredado, ni el pecado personal. Su concepción en su naturaleza humana fue virginal, sin participación de hombre, y es una concepción
sobrenatural, aunque tampoco es totalmente diferente a la natural, pero en un punto sí, no hay participación de varón y no es engendrado según todos los seres humanos somos engendrados por una relación sexual, ¿no? ¿Ya? Entonces, él se bautiza según por el bautismo de Juan para poder cumplir toda justicia y de este aspecto, en su justicia activa, manifestar que él ha cumplido la triple faceta de la ley. Ha cumplido la ley moral, el decálogo 10 mandamientos, ha cumplido la ley social, 603 mandamientos, en su justicia activa, en su vida, en su ministerio, y en su muerte ha cumplido y manifestando su justicia pasiva todo lo que es la ley ritual ceremonial. ¿Ya? Y vemos al Espíritu Santo que unge al Señor Jesucristo para el comienzo de su ministerio. El Espíritu Santo desciende como paloma y se asienta en el Señor ungiéndolo. En el pasado, sacerdotes, aún profetas eran ungidos para comenzar su ministerio y se les rociaba con aceite. Ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. En este caso, el mismo Espíritu Santo unge al Señor Jesucristo para que comience su ministerio. Y ahí vemos a la Trinidad en plena y perfecta labor u obra, ¿ya? Mateo 28, 19. Ahí lo que se conoce como la gran comisión, ¿ya? Y ahí está de nuevo ese imperativo. Por tanto, id es un mandato continuo, presente, indicativo. Y haced de nuevo un mandato. Discípulos, no dice simpatizantes, ¿no? No dice creyentes ocasionales, no, discípulos, seguidores de Cristo. ¿Ya? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y ahí está la fórmula bautismal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pasaje no es un pasaje espurio, sino es un pasaje inspirado por Dios y que está en el canon. Y claramente acá se menciona de forma tácita, de forma explícita, la Trinidad. Un solo Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, 1 Corintios 12, 4, 6. Primera Corintios capítulo 12 y versículo 14 son pasajes que Pablo doctrinalmente los usa para enseñar sobre los dones y cómo los dones deben ser ejercidos, ¿no? Por eso está en medio el capítulo 13, que implica que deben ser ejercidos en amor. Y menciona, no es lo mismo un talento y un don. Cuando nacemos físicamente, Dios equipa a cada persona con talentos, ¿ya? Pero una persona que ha nacido físicamente no tiene dones, tiene talentos. Cuando nacemos espiritualmente, igual el Señor equipa con dones, ¿ya? Con dones. Perfecto. Ahora, es Dios que da los dones. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene por lo menos un don o más dones, ¿ya? Que Dios, mediante su Espíritu Santo, los da de forma soberana, como Dios quiere, no como yo quiero. Y esos dones no sirven para enorgullecerse, sino para el servicio, para la autoedificación y edificación del cuerpo de Cristo, para utilizarlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay diferentes dones, pero el Espíritu Santo es el único que derrama esos dones como dispone Dios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando se refiere al Señor, se refiere al Kyrios, se refiere a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad. Y se dan cuenta, igual hay un orden diferente. Acá comienza con el Espíritu, con el Hijo y al final con el Padre. En la fórmula bautismal comenzaba con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿ya? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y de nuevo, en este otorgamiento de los dones, hace una referencia clara de la Trinidad, ¿ya? Comenzando por el Espíritu Santo y asociándole con los dones, siguiendo por Cristo el Señor y asociándolo con los ministerios, y por último terminando con el Padre, ¿no? Y asociándolo con las operaciones.
Perdón. ¿Ya? El Padre da el poder para servir con los dones, se llevan a cabo bajo la dirección de Cristo, son dados soberanamente por el Espíritu Santo. Segunda Corintios 13:14. Muchas iglesias presbiterianas y reformadas utilizan este pasaje de Segunda Corintios al finalizar la liturgia. Se la denomina la bendición sacerdotal y la hace aquel presbítero docente que expuso la palabra, y como presbítero docente seguramente ha cumplido esa labor sacerdotal de presentarse ante Dios en oración en favor del pueblo de Dios para poder compartir su palabra. Y con esa autoridad es el que termina el culto con esta bendición, ¿ya? Y claramente acá se muestra igual de nuevo la Trinidad. Segunda Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo. Ahí se dan cuenta, el orden difiere, ¿ya? Dios es un Dios de orden, pero eso no implica que haya inferioridad o superioridad o diferencia en la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de la misma deidad, 100% Dios, 100% Dios, 100% Dios, aunque son tres personas diferentes y aunque hay un orden, ¿ya? Solamente en ese aspecto, porque Dios es un Dios de orden. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Ya? Acá de nuevo vemos esa fórmula sacerdotal de bendición que manifiesta claramente a la Trinidad de forma objetiva, de forma clara, sin necesidad de hablar de Trinidad. Ahí están las tres personas: el amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. En tres pasajes, por ejemplo, deberían ser suficientemente claros para entender la pluralidad en la deidad en cuanto a persona. No en cuanto a naturaleza, no en cuanto a sustancia, no en cuanto a esencia, pero sí en cuanto a persona. Tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. ¿Ya? Un solo Dios y Padre. Un solo Señor al que seguir. El Espíritu haciendo la unidad. Muchos hablan de que las confesiones y credos no son bíblicas y que el catolicismo fue quien trajo estas confesiones, nada más apartado de la verdad. Y acá en Efesios 4 vemos un ejemplo claro de una confesión y un credo. Es una síntesis doctrinal de lo que creemos, ¿no? Y Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿ya? Segunda persona de la Trinidad. Una fe, un bautismo. Efesios 4:6, un Dios, refiriéndose al Padre y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí claramente se menciona en este credo, en esta confesión tan breve, la esencia de nuestra doctrina, lo que creemos y lo que nos hace cristianos. Fuera de esto no podemos conciliar con nadie, porque esta es la médula de nuestra creencia, de nuestra confesión, ¿no? Iglesias presbiterianas reformadas igual tienen la costumbre de ser confesionales porque confiesan su fe y aún tener esa confesión para que cada persona que entra a la iglesia pueda ver lo que creen en esa iglesia, y si están en desacuerdo con la creencia, en esa creencia, bueno, pues ya saben, tienen la puerta. ¿Ya? De nuevo, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios y Padre. Un solo Señor al que seguir. El Espíritu haciendo la unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí claramente se menciona la Trinidad. Claramente. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia
de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en 1 Pedro 1:2, de nuevo vemos a la Trinidad. Se menciona al Padre, se menciona al Hijo y se menciona al Espíritu Santo. Y de forma objetiva, no de forma subjetiva, ¿ya? De forma clara. Por ejemplo, la elección del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Claramente, en la obra de salvación se manifiesta la labor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como en la obra de creación también se manifiesta la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y claramente estos pasajes nos muestran, ¿no?, esa unidad en pluralidad, un solo Dios y tres personas diferentes. El Padre, que es plenamente Dios, el Hijo, que es plenamente Dios, el Espíritu Santo, que es plenamente Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Ya? Ahora vamos a ver también la actuación trinitaria en la Escritura. Estos pasajes deberían ser lo suficientemente claros para que podamos entender este aspecto en cuanto a la Trinidad. La Trinidad es un tema bastante árido, bastante complejo, pero no por ello no tenemos la suficiente verdad y el suficiente sustento bíblico para poder tener esa base bíblica de lo que creemos, ¿ya? Perfecto. Actuación en la encarnación. Dios Padre, el Padre envía, Gálatas 4:4. Y leamos Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. De nuevo, en Gálatas 4:4 y 4:5 también está del Hijo, ¿ya? Se cumple lo que es el protoevangelio. Génesis 3:15. La simiente de la mujer que destruirá las obras del diablo, hollando la cabeza del diablo, derrotándolo y revirtiendo todo lo malo que trajo el enemigo. Y su cumplimiento se da cuando Dios Padre envía a su Hijo, ¿ya? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahí mismo ya vemos ya dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, ¿no? Dios Hijo. Y también Dios Hijo podemos verlo en Gálatas 4:4-5, aunque no está en el pasaje. Permítanme buscarlo, ¿ya? Gálatas, capítulo 4, versículo 4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y de nuevo está hablando de qué, cómo Dios envía y cuál es el propósito para que el Padre envíe al Hijo, que nos redima, que pague el precio establecido por Dios a Dios por el pecado del hombre y satisfaga plenamente las demandas del Padre. Juan 1:14. El Hijo se encarna y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es el motivo de la encarnación? ¿Por qué se tabernaculizó? ¿Por qué asumió naturaleza humana? En el mismo Mateo nos habla, y voy a seguir explicando un poquito más de esto, ¿ya? Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y claramente nos habla, ¿no? Ese aspecto, cómo el ángel se aparece a José para darle las instrucciones de Dios, de que no deje y no abandone a María, porque en un periodo de que ya, en el cual estaban casados, pero todavía no había esa relación sexual y esa cohabitación de ambos, se había hallado que ella estaba encinta, pero ese ser que había sido engendrado no había sido engendrado por una relación de adulterio, sino una obra milagrosa de Dios, el Padre mediante su Espíritu Santo que engendró la naturaleza humana de Jesús en el vientre de María. ¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo de la encarnación? Para que se convierta en nuestro pariente cercano. Dios de forma soberana no determinó salvar a los ángeles, sino determina salvar al hombre. Y para ello tiene que vestirse de hombre para ser similar a nosotros, pero sin pecado, ¿no? Y morir en lugar nuestro. ¿Ya? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Ya? Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo ejecuta esa obra de redención. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De nuevo, Dios engendró la naturaleza humana, no divina, porque la divina es eterna, de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, para que cumpla el plan de salvación eterno, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, en María, siendo esta virgen, engendrando esa naturaleza humana, pero sin pecado, para que sea nuestro buen redentor, nuestro pariente cercano, y pueda redimirnos y satisfacer plenamente las demandas de Dios por el pecado del hombre, de forma plena, de forma total. ¿Ya? En su manifestación, ¿ya? ¿Cuál es la acción? La manifestación. El Padre envía al Hijo. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. De nuevo, el Padre envía. Y como vamos a ver en Cristología, por ejemplo, este pasaje de Juan 17:8 es un aspecto para que estudiemos lo que se denomina en Cristología los oficios de Cristo. En Cristo y solo en Cristo se reconcilian los tres oficios que eran totalmente irreconciliables y separados en el viejo pacto: profeta, sacerdote y rey. Un rey no podía ser sacerdote, un sacerdote no podía ser rey, venían de tribus diferentes. Los reyes provienen de Judá, de la descendencia o simiente de David, cumpliendo el pacto davídico, que siempre habrá un descendiente de David en el trono de Israel. Los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, así que no se podía ser sacerdote y rey a la vez. Ese fue el gran pecado de Saúl, el primer rey, benjaminita. Siendo rey, cuando demoró Samuel en su aparición y habiendo acordado ofrecer sacrificios, él se dedicó a realizar esa labor sacerdotal siendo rey, violando ese aspecto, ¿ya? Que no se podía ser sacerdote y rey o rey y sacerdote a la vez, solo uno, y había condiciones para ser rey, ser de Judá, había condiciones para ser sacerdote, ser de Leví, o sea, de las tribus, ¿no? Pero en Cristo se concilia estos tres oficios en una sola persona, en Cristo: profeta, sacerdote y rey. En su estado de humillación, él cumple su ministerio profético. ¿Y qué es el profeta? El profeta es aquel que
comunica toda la revelación, todos los mandamientos que le da el Padre de forma directa al pueblo de Dios, es el profeta. Y es pues lo que dice el Señor, ¿no? Porque las palabras que me diste, o sea, como profeta, recibe del Padre el mensaje y lo transmite al pueblo de Dios. Les he dado y ellos lo recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y ahí manifiesta ese oficio profético en su estado de humillación o en su encarnación o en su ministerio público, ¿no? Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De nuevo, se manifiesta como el Padre envía al Hijo para cumplir el plan de redención, para cumplir el protoevangelio, ¿no? Y cumplir ese aspecto del Cordero inmolado ante la fundación del mundo. El Hijo procede del Padre, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo el Padre envió al Hijo, y cuando se manifiesta que el Hijo procede del Padre, ya que su naturaleza humana fue engendrada por Dios Padre por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, ¿quién dio la promesa de que vendría el Consolador, el Paracleto, la tercera persona de la Trinidad? Fue Jesús. Ahí vemos ya en Juan 15 toda la enseñanza que se da en el aposento alto, en la última cena. Ahí es un periodo de adoctrinamiento bastante profundo y bastante extenso. Y ahí el Señor Jesucristo no solamente les anuncia que es necesario que Él se vaya y que muera, y cuando ve tristeza, también les promete la venida del Paracleto, del Consolador, de la tercera persona de la Trinidad. Pero había una condición para que sea enviado y venga, que tenía que morir, resucitar y ascender y retomar su gloria el Hijo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es enviado o procede del Padre y del Hijo. Y ahí vemos la actividad de la Trinidad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Un elemento bien importante. Muchos, sobre todo esas sectas carismáticas, enfatizan en el Espíritu Santo y hablan del Espíritu Santo. Pero acá claramente Jesucristo, el Señor Jesucristo establece que el ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. No busca su gloria, sino glorifica a Cristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, claramente vemos que Jesús envía al Espíritu Santo cumpliendo su promesa, que procede del Padre. ¿Y cuando se da el cumplimiento? En Pentecostés, cuando el Espíritu desciende y bautiza a los discípulos que estaban congregados, que estaban reunidos, posiblemente en la casa de María, la madre de Juan Marcos, ¿no? Y ahí es donde comienza esta dispensación de la iglesia. Muy bien. Actividad, honra. El Padre honra al Hijo, Juan 17:1. El Hijo honra al Padre, Juan 17:4. El Espíritu honra al Hijo, Juan 16:14. Un elemento bien importante vemos en la seidad, que veremos en los atributos incomunicables de Dios, que Dios no creó al hombre por necesidad, por soledad. Dios no tiene necesidad, no tiene soledad. Simplemente lo hizo para sí, para su gloria, para su deleite. Tenemos que olvidarnos esa idea totalmente antibíblica, que Dios está necesitado de nosotros y somos demasiado importantes. Todo lo que Dios hace, incluido al hombre, es para su gloria y para su deleite. Romanos 11:36. Porque de Él, ¿de quién? De Dios, ¿no?
de Jesucristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él ha creado todo, incluido al hombre, Él, para Él y por Él y para su gloria. ¿Se dan cuenta? No por necesidad, no por obligación, porque Él es plenamente independiente. Plenamente se satisface en la Trinidad, no tiene necesidad de nada, y aún tampoco creo al hombre porque necesite honra, gloria, adoradores, ni siquiera los ángeles lo necesitan, porque en la misma Trinidad hay esa honra y esa gloria que mutuamente se dan, los únicos que merecen, ¿no? El único Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se dan cuenta? El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. El Hijo glorificó al Padre mediante su obediencia como el postrer Adán, a diferencia del primer Adán que desobedeció. Mientras Jesucristo, el postrer Adán, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia siempre va a glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta? Hay esa honra y ahí claramente se muestra esa igualdad en la deidad, el Padre, el Hijo. ¿Ya? El Hijo honra al Padre. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. De nuevo, el Hijo honra al Padre. ¿Qué dice? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y aún la dice antes de cumplir su labor, su obra soteriológica o salvífica o de redención, ¿no? En esencia, Dios no se maneja en el cronos, sino Él tiene un presente permanente, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo glorificar a Dios? Como lo hizo Jesús, como lo hizo el Señor Jesucristo, mediante la obediencia, la sujeción, ¿ya? El Espíritu honra al Hijo, Juan 16:14. Y de nuevo, esos grupos que se centran en el Espíritu Santo y hablan de glorificar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene como ministerio glorificar al Hijo. Es su función. Y una persona, una iglesia, un creyente lleno del Espíritu Santo va a glorificar al Hijo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No solamente con su ministerio triple del Espíritu Santo en relación a las Escrituras, revelando, inspirando e iluminando, glorifica al Hijo, sino todo su ministerio es eso. No busca gloria para sí, sino gloria para el Hijo, ¿ya? Entonces, ese aspecto debemos ir viendo, ¿ya? Ahora vemos esta actividad en Hebreos 17 al 17. El Padre quiere, versículo 8. El Hijo opera, versículo 12. El Espíritu Santo testifica, versículo 15. Y vamos a leer 10 versículos, ¿ya? En Hebreos. No se olviden que el tema de Hebreos es la superioridad de Cristo. Hebreos 17. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y claramente hace alusión al Antiguo Testamento, hace alusión a los Salmos, hace alusión a Isaías, ¿no? ¿Ya? Verso 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. No se olviden, los sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones, todo lo que nos habla Levítico, de cómo un Dios santo permite el acceso de un pueblo pecador como Israel
Y como todo ser humano, porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, es mediante ritos, sacrificios, ofrendas de paz, de purificación, el ministerio sacerdotal, los rituales de pureza, ¿ya? Pero esto simplemente tenía su eficiencia o su eficacia porque apuntaban a Cristo, a la encarnación, a la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario y a su resurrección. Fuera de eso, ¿qué eficacia puede tener el sacrificio de cualquier animal? Ninguna. Su única eficacia es Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Es porque era un tipo y apuntaba a la perfecta persona y obra de Cristo. Fuera de Cristo no hay. Y es por eso, ¿no? En el viejo pacto, y vemos por ejemplo por qué en Ezequiel el templo fue destruido, perdón, antes que el templo sea destruido, la presencia, la Shekinah de Dios abandona el reino del sur. Y posteriormente Nabucodonosor y los caldeos sitian Jerusalén, destruyen las murallas, destruyen la ciudad, hay gran matanza, destruyen el templo y llevan en cautiverio, esclavitud a Babilonia a los judíos, comenzando por el rey, el último rey de ascendencia davídica, por 70 años. Pero eso implicaría una derrota de Dios por parte de los dioses falsos de los caldeos. Pero en Ezequiel, de forma retrospectiva, Dios le va mostrando no solamente a Ezequiel, sino al pueblo que está en la cautividad de Babilonia por 70 años, por qué ocurrió todo esto. En primera instancia, ¿por qué la Shekinah o la gloria o la presencia de Dios abandonaron la ciudad? Cuando los caldeos conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo, Dios no estaba, ya no estaba ahí, solo estaba el pueblo. ¿Y por qué? Por la inmundicia, la pecaminosidad, la idolatría, la miseria en la cual había caído el pueblo, la maldad, ese conformarse a las naciones vecinas, cómo ofrecían esos sacrificios totalmente devaluados, ofrecían lo peor, cuando tenían que ofrecer los corderos mejores de un año sin defecto, ofrecían animales ciegos, defectuosos, ¿se dan cuenta? Y simplemente era una adoración externa, pero su corazón estaba totalmente ajeno a Dios, no había ese amor, y es por eso que hace esa analogía, ¿no? De los huesos secos. Israel se había convertido en eso, en unos huesos secos. Y es como el mensaje de Cristo glorificado a una de las iglesias, de las 7 iglesias, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Te dices cristiano, pero estás muerto espiritual. ¿Dónde está tu cristianismo? Es en esa condición tan, pero tan, de tanta mortandad espiritual, que por todo ello, la presencia de Dios abandona la ciudad. Abandona la ciudad. Y simplemente hay ese permiso y esa facilidad para que los caldeos destruyan Jerusalén, el templo, y llevan a la cautividad al pueblo de Dios totalmente rebelde y totalmente apartado de Dios, ¿no? Entonces, holocaustos, esas expiaciones que simplemente eran un medio para que este pueblo pecador, a la vista de la obra perfecta de Cristo, pudiesen acercarse a Dios y Dios pueda morar en medio de ellos, ¿no? El Hijo opera y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último, ¿no? O sea, uno aquí habla claramente de la obediencia del Hijo y cómo el Hijo se sujetó en su estado de humillación al Padre para hacer su voluntad, y establece que cuando ya comienza un nuevo pacto, implica que el viejo pacto se ha abrogado, ha fenecido, y todo su sistema ya es obsoleto, porque cuando Cristo cumplió su obra soteriológica en la cruz del Calvario, todos aquellos ritos, ofrendas, sacrificios, servicio sacerdotal y templo que apuntaban a ello quedaron totalmente obsoletos porque Cristo ya cumplió.
el antitipo ya se manifestó y cumplió plenamente lo que estaban anunciando el tipo veterotestamentario. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. De nuevo, a diferencia de lo que creen los católicos, que piensan que el sacerdote en la misa, en la Eucaristía, tiene ese poder mágico de convertir de forma literal la hostia en el mismo cuerpo de Cristo y la copa de vino en la misma sangre de Cristo, y ofrecer en la misa ese sacrificio incruento miles de veces. Acá claramente dice una sola vez. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, una vez y para siempre, estableciendo una salvación eterna. La salvación no se pierde. Si la salvación se perdería, ¿cómo la recuperes? Y no me digas arrepentir, no, no, no. Cristo tendría que de nuevo encarnarse, morir en tu lugar, resucitar, para darte otra salvación, porque ya la primera la perdiste, ¿se dan cuenta? Una sola vez, hecha una vez y para siempre. ¿Ya? 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está el término expiar. En el Antiguo Testamento, la sangre de esos animales no quitaban el pecado, cubrían temporalmente el pecado. Y es por eso que era necesario ofrecer cada vez sacrificios, porque las personas seguían pecando y era necesidad seguir cubriéndolos, no quitaban el pecado. Y esa eficiencia, aún simplemente de cubrir, tenían esa eficiencia solo porque apuntaban a Cristo. Pero Cristo no, su sangre no cubrió, quitó los pecados pasados, presentes y futuros, plenamente, totalmente, ¿se dan cuenta? 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De nuevo, Él se ofreció una sola vez y para siempre como un sacrificio. Él fue el sacerdote ofrenda. Como sacerdote, no según el orden arónico, sino el orden de Melquisedec, se presentó no al lugar santísimo tipo, sino ante el mismo lugar santísimo, el mismo cielo, la misma presencia del Padre, con su misma sangre, para ofrecer como ese pago redentor y plenamente aceptado por el Padre, que no cubre, sino quita definitivamente nuestros pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios, retomando la posición de gloria que él tenía después de haber cumplido su estado de humillación, vuelve a su estado de glorificación. ¿Ya? El Espíritu testifica, versículo 15. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahí, por ejemplo, los tiempos perfectos, santificados, hizo, vemos tiempos auristos cumplidos en el pasado, ¿no? Con una sola ofrenda. ¿Y cuál fue esa ofrenda? Él mismo, ¿no? Y con una salvación para siempre. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Ay, perdónenme un cachito, por favor. El Espíritu testifica. Y en sus mentes, de nuevo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está haciendo alusión a pasajes de Ezequiel, ¿no? Y claramente ahí vemos cómo el Espíritu Santo atestigua de esta obra, ¿ya? Y en la redención claramente vemos la manifestación y la actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque la deuda fue pagada, consumado es, satisfecho, ya todo está pagado. Y el Padre manifiesta que realmente acepta ese pago de esa labor eficiente y perfecta, ¿cómo? Mediante la resurrección.
Jesucristo resucitó, ¿ya? Y la resurrección es una prueba clara de que Dios acepta plena y totalmente esa obra salvífica que el Señor en su gracia nos regala. Salvación. El Padre elige en Cristo, Romanos 8:29. El Hijo salva y redime, Juan 10:11. El Espíritu Santo regenera, Juan 3:5. Y de nuevo vemos en la salvación cómo la Trinidad, las tres personas, van realizando esa actividad y no hay una de las personas que esté en un estado pasivo. El Padre elige en Cristo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, aquí se llama la cadena de la salvación, ¿no? Cada uno es una parte de esa cadena. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, ¿no? El Hijo salva y redime, capítulo 10, versículo 11 de Juan. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Claramente acá está hablando de su obra soteriológica de muerte sustitutiva en favor de su pueblo, en favor de sus ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y quién es el buen pastor? Solo Jesucristo. ¿Ya? Él nos redimió. El Espíritu Santo regenera, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Contexto. Un judío, no solo judío, principal de la sinagoga, fariseo, maestro, teólogo, pastor, que ustedes quieran, va a altas horas de la noche donde Jesús y antes que pueda formular la pregunta, Cristo les responde. Y la pregunta implícita es la misma del joven rico. ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos o el reino de Dios? Y antes que la pregunta se formule, el Señor Jesucristo le da la respuesta. Y la respuesta es devastadora, porque destruye su seguridad. ¿Y cuál era su seguridad? Privilegios peligrosos. ¿Ya? Privilegios bastante peligrosos. ¿Y qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y en esencia el judío pensaba que el simple hecho de ser judío ya le hacía heredero del reino de Dios. ¿Ya? Heredero del reino de Dios. Voy a leer Romanos 9. Y esta era la confianza tonta que tenían los judíos. El simplemente ser descendientes de Abraham físicos, ser circuncidados, tener los privilegios de la ley, los patriarcas, el pacto, etcétera, ya les daba salvación. No, eran privilegios. Verdad digo en Cristo, Romanos 9:1. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que dicen ser de Israel son israelitas, ¿ya? Bien claramente en todo lo que es Romanos 9, Romanos 10, se va mostrando claramente cómo esos privilegios han sido simplemente un lastre que han evitado que los judíos tengan esa salvación. Cristo
es la piedra de escándalo, es la piedra de incredulidad, es de destrucción o es de salvación. ¿Ya? ¿Jesús es el Mesías o no es el Mesías? Y Nicodemo igual tenía este aspecto, ¿no? Él mismo decía ese aspecto. Soy judío, soy principal, tengo asegurado. Pero, ¿qué le dice el hijo? Tienes que nacer de nuevo. Ese nacimiento físico no sirve de nada. Esos privilegios no te abren las puertas de los cielos. Si esos privilegios no te llevan a reconocer que Jesús es el Cristo, ¿ya? Tienes que nacer de nuevo. Entonces ahí vemos el Hijo salva y redime, ¿ya? Perdón, el Espíritu regenera. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, y le habla del nuevo nacimiento. Cuando habla de el nacimiento de agua y del Espíritu, está hablando de la regeneración y de esa promesa del nuevo pacto que hace en Ezequiel, que en aquel tiempo estableceré un nuevo pacto, quitaré su corazón de piedra, pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ellos, y está hablando claramente de la regeneración. No es esa circuncisión externa, física, visible, sino es, como dice Pablo en Colosenses, una regeneración, una circuncisión del corazón, es un cambio de corazón, es un cambio de naturaleza, es una nueva recreación. ¿Ya? Posteriormente ya vamos a llegar antes del descanso, que va a ser 8:30, ¿no ve? Voy a terminar enseguida y vamos a tener un tiempito para absorber algunas preguntas. ¿Ya? La resurrección, igual, participa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. De nuevo, en la obra creadora, en la obra soteriológica, participa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la resurrección participa la Trinidad, que es parte de esa obra de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, vemos su participación. Este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El Hijo, Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. El mismo Señor Jesucristo que dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio potestad al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quién tiene vida en sí mismo? Y como vamos a ver en los atributos de Dios, en la seidad, por ejemplo, solo Dios es el dador de vida y el que tiene vida, el que siempre ha existido y subsistido por sí mismo. El Señor Jesucristo, Él mismo entregó su espíritu, Él mismo. ¿Se dan cuenta? Él pudo estar por la eternidad ahí colgado. No, Él cumplió plena y perfectamente su plan de redención y Él mismo entregó el espíritu. Entonces Él tiene ese poder, nadie le quita. Él voluntariamente se ofreció para cumplir esa obra. Y igual, el espíritu también participa en la resurrección. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y de nuevo está hablando la labor de la Trinidad en la resurrección. El Padre levantó al Hijo, y acá en otros vemos, por el poder del Espíritu Santo, el Hijo fue resucitado. El Hijo al resucitar son las primicias o primeros frutos de la resurrección. Antes de Cristo, muchas veces muchos hombres resucitaron, aún por profetas, y el Señor Jesucristo igual resucitó, por ejemplo, a Lázaro, al hijo de la viuda, ¿se dan cuenta? Pero estas personas que resucitaron volvieron a morir. Pero posteriormente, cuando Él venga y nos resucite si hemos dormido, o nos una a los que son resucitados y transformados con cuerpos glorificados, y nosotros igual seamos transformados con cuerpos glorificados, ya no volveremos a morir.
sino por la eternidad disfrutaremos de toda la grandeza de Dios, de toda la perfección de Dios. Perfecto. A ver, permítanme un segundito. Ahora sí. Muy bien, hermanos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Adelante, hermano Ever. Pastor, muy buenas noches. Tenía una duda respecto a lo que acaba de leer hace un momento, en el que no naciera de nuevo del agua. ¿Se refiere tal vez, algunos tal vez lo piensan del bautismo en agua? ¿Hay alguna, tal vez hay un parecido? No, mi hermano, no se refiere al bautismo sacramental, sino que se refiere a la regeneración, se refiere al nuevo nacimiento. No está hablando del bautismo en agua ni el bautismo sacramental, ¿ya? Claramente en todo el contexto anterior, posterior, el Señor Jesucristo le está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración, así como Nicodemo nació siendo descendiente físico de Abraham, con todos los privilegios que ello involucraba, no fue suficiente, porque tenía que reconocer que realmente Jesús es el Cristo y es el Mesías y tener ese nacimiento espiritual. Aún siendo descendiente físico de Abraham, estaba muerto espiritualmente. Y para tener esa vida espiritual era necesario y es necesario el nuevo nacimiento y la regeneración, que está hablando claramente ese pasaje, ¿no? De ese nacimiento en agua y en espíritu. Es la obra de Dios que nos purifica, nos regenera y manifiesta una nueva criatura, ¿ya? Que es plenamente creada por Dios para poder obedecer a Dios en base a la persona y obra de Cristo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Contesté su pregunta, hermano Eber? Sí, pastor, muchas gracias. ¿Por qué? Eh, hay muchos que piensan que el bautismo sacramental regenera o completa la regeneración. Nada más alejado de la verdad. ¿Ya? No hay un pasaje bíblico que habla de un bautismo sacramental que complete la regeneración o regenere, y hay muchos que creen lo mismo, ¿no? No, no, nada que ver, ¿ya? Aquellos que practican el bautismo sacramental simplemente es un testimonio de lo que ha ocurrido en el nuevo nacimiento. Y si no ha nacido de nuevo, es como un espejo para reflejar algo, tiene que haber algo que refleje. Si no hay nada que refleje, pues no hay nada. Ahora una persona si no ha nacido de nuevo, ¿qué va a reflejar el espejo? Nada, ¿no ve? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Seguramente el día sábado el hermano Henry ya les va a hacer llegar sus textos, ya porque ya se completó la sección de teología propia y de cristología. Por favor, ya para, no este sábado, porque se van a recibir el siguiente sábado, ya tienen que llenar toda la sección de teología propia. Es de todo lo que estamos avanzando, ¿ya? Y tiene secciones de complementación, ya los que me han pasado conmigo conocen, ¿verdad? Con lo que hemos avanzado, con lo que he explicado, con lo que leen en los textos, y la Biblia, evidentemente, tienen que ir leyendo esas secciones. No son complejas, son sencillas y son bastante didácticas. No sé si hay alguna pregunta. Nada. Ahora, como he visto que a veces me están antes del receso y después ya no están, voy a hacer dos llamados de lista. Antes